En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del verso 18 al 26. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo: Váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fe que salva y la fe que sana. ¿Qué hace en nosotros la fe? La fe hace que nosotros cada día nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Señor viene a fortalecer nuestra vida, viene a alimentarnos con la palabra de nuestro Señor. Porque si vemos que la fe, la que dice Hebreos, la fe que dice Hebreos capítulo 11, del verso 1 en adelante, dice: la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Entonces, hoy el Evangelio viene a enseñarnos de la fe que salva y la fe que sana, la fe que nos acerca cada día a Jesucristo. Hoy el Señor viene a levantarnos porque nosotros estamos muertos espiritualmente. Si vemos que por la fe del papá, la niña se levantó, y que por la fe de aquella mujer fue sanada. ¿Sí? ¿Qué dice el Evangelio? Mi hija acaba de morir, dice el papá. Para el ser humano se acabó todo. Para el ser humano la muerte ya no tiene solución. Que la persona murió y se acabó todo. Pero para el Señor Jesucristo no es así. El Señor nos da otra oportunidad. El Señor nos da una nueva oportunidad y por eso hoy nos enseña, porque para muchos en esta vida, en este mundo, cuando tienen problemas, piensan que se acabó todo. Pero no es así. El Evangelio, la palabra de Dios, nos invita a que nos acerquemos a Jesucristo, a que busquemos a Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que hoy el Señor nos enseña. Para muchos, que la enfermedad ya no tiene solución. Que cuando una persona está enferma, ya no hay solución. Pero hoy el Señor nos invita a acercarnos a través de su palabra, a tener esa fe, a aferrarse, creer en todo aquello que no se puede ver. Recuerden que el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17, dice que la fe nace de la proclamación de la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a tener fe?
Hay mucha gente que ya no tiene fe en el Señor porque no escucha la palabra, porque no participa en la iglesia, porque no va a las formaciones, porque no participa en el estudio bíblico. ¿Y cómo va a tener fe? Si Romanos 10:17 dice que la fe nace, empieza, dice, de la proclamación de la palabra de Dios. Hay mucha gente que tiene mucha fe, ¿sí? Hay mucha gente que tiene mucha fe, pero esa fe lo tiene en aquellos hombres que practican la maldad. Yo he visto, he escuchado a mucha gente decir, yo conozco un brujo, pero es muy bueno. Hay mucha gente que tiene su fe, su confianza en aquellos que practican la maldad. Pero si hablamos de la fe en Jesucristo, hay mucha gente que no lo cree. Y hoy el Evangelio nos enseña que por la fe del papá, la hija volvió nuevamente. Oiga cómo lo dice. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir. Para el hombre ya no había solución. Mi hija acaba de morir. Humanamente ya no hay solución. Pero ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? Oiga, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. La fe de ese hombre la puso en el Señor. Su confianza la puso en el Señor. Que el Señor es el único que puede hacer las cosas. Y sí lo puede hacer, pero nos hace falta fe. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Esa es la fe que salva. Y la fe que sana, dice, mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto, pues ella pensaba, con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Desde aquel momento la mujer quedó sana. Hoy la palabra del Señor nos enseña de la fe que salva y la fe que sana. ¿Cuál es tu fe tuya? ¿En dónde tienes puesta tu fe? Hay muchos que dicen, mi fe está en el Señor Jesucristo. Pero yo a la iglesia voy cuando pueda. Pero aún así dicen que tienen la fe en el Señor. Cuando nosotros decimos tener la fe en el Señor, tener la fe en Jesucristo, es cuando nosotros participamos de su palabra, participamos de la Santa Eucaristía, ponemos nuestra confianza en aquel que todo lo puede. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y eso es lo que hoy el Señor nos viene a enseñar de esa fe maravillosa. Recuerden ustedes allá en San Mateo, en el capítulo 9, del verso 1 al siguiente, que por la fe de aquellos 4 hombres que llevaban cargado al paralítico, por la fe de esos hombres, Jesús hizo levantar al paralítico. Es como la fe de este padre de familia. Recuerde usted que en San Lucas capítulo 7, del verso 1 al siguiente, nos enseña de la fe del centurión, ¿sí? La fe de aquel hombre que pidió a Jesús. Oiga cómo lo dice. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, San Lucas capítulo 7, del verso 1 al 10.
Vamos a ver si es 7 o es 17. San Lucas capítulo 7, del verso 1. Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en Cafarnaúm. Había ahí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo, al que quería mucho y que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió a algunos judíos importantes para rogarle que viniera a salvar a su siervo. Llegaron donde Jesús y le rogaron insistentemente diciéndole: este hombre se merece que le hagas este favor, pues ama nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán envió a unos amigos para que le dijeran: Señor, no te molestes, pues ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente sanará. La fe de ese centurión romano, la fe del centurión, basta que tú digas una palabra y mi sirviente sanará. Y eso es lo que nos enseña Hebreos capítulo 11 del verso 1. Nos enseña que dice que la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Eso es lo que hizo este centurión. Eso es lo que hicieron aquellos 4 hombres que llevaban en una camilla al paralítico. San Mateo capítulo 9 del verso 1 en adelante. ¿Y nosotros cómo está nuestra fe? ¿Cómo está la fe de cada uno de ustedes? Que en cuando nos encontramos con los problemas, con las enfermedades, con las discusiones, con las críticas, con los chismes, ¿a dónde corremos? ¿A dónde vamos? En lugar de buscar al Señor que está en la Santa Eucaristía, que está en el Santísimo, en lugar de ir a buscar al Señor, vamos y buscamos a aquellos hombres que practican la maldad. Hay gente que tiene fe, mucha fe, pero esa fe no vale nada porque cree en aquel hombre que practica la maldad. La fe, oiga bien, la fe de aquellos 10 leprosos que dice San Lucas, el mismo San Lucas, en el capítulo 17, en el verso 11. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia. ¿Por qué se detuvieron a cierta distancia? Porque la enfermedad de la lepra era una enfermedad contagiosa que no se podía acercarse al enfermo. Porque era contagiosa, se contaminaba todo aquel que se acercaba. Por eso dice que se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Oiga bien. Pero al quedar sano, uno de los 10 regresó alabando y glorificando a Dios. Era un samaritano, ¿sí? Y eso lo dice: mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra. Con el rostro en tierra, dice, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Eso es lo que pasa en nuestra vida, que pedimos, buscamos de la ayuda de Dios, porque la fe es eso, la fe nos acerca cada día a Dios. Pero al tener lo que buscamos, nos volvemos a alejar. La fe de esta mujer con hemorragia estaba en el Señor Jesucristo. La fe de este hombre
que pidió por su hija estaba en el Señor Jesucristo. La fe de esta mujer con hemorragia estaba en el Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? A veces nos equivocamos de fe y hay personas que creen en aquellos que practican la maldad. Hoy las Sagradas Escrituras nos enseñan de esa fe que nos acerca a Dios, que nos acerca al Señor. Y por eso esa fe nace de la proclamación de la palabra de Dios, de la escucha de la palabra de Dios, según Romanos 10:17. La fe nace de la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué muchos no tienen fe? Porque no escuchan la palabra de Dios, porque no leen las Sagradas Escrituras, porque no participan en la iglesia. Y aún así se dicen que son cristianos verdaderos, pero que no le creen a Jesucristo. Hoy el Señor nos enseña que si nos hace falta sabiduría, que se la pidamos a Dios, que Él da a todos sin hacerse el rogar. Eso lo dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 en su verso 5. Dice, si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse el rogar. Él se la dará, pero hay que pedir con fe. Hay que pedir con fe. Eso es lo que nos dice el Señor. Él se la dará, pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a la merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Es así pues, queridos hermanos, queridos amigos en la fe. Si hoy por primera vez nos escuchas a través de las redes sociales, te invitamos a que formes parte de este gran proyecto de Dios, suscribiéndote y activando la campanita para que cuando subamos un video te lleguen las notificaciones. Te invitamos a ser sembradores y sembradoras de la palabra del Señor. Recuerde que los laicos cada día somos más y vamos todos a evangelizar. Lindo y maravilloso la palabra del Señor que cada día nos enseña cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, cómo nosotros debemos de prepararnos, de despojarnos de todo lo viejo, del pecado y revestirnos de la gracia, ser nuevos hombres y mujeres para recibir la palabra de Dios, el reino de Dios. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.